Lamentablemente no les puedo garantizar resultados. Lo que sí les puedo garantizar, que vamos a luchar hasta el último instante y que vamos a pelear cada pelota como si fuese la más importante de nuestras vidas. La selección paraguaya está imparable desde la llegada del técnico Gustavo Alfaro. El combinado guaraní cambió su mentalidad y resurgió en las eliminatorias sudamericanas, siendo la selección de los golazos. Le ganó a la actual campeona del mundo, que es Argentina, con unos de los mejores goles, si no es el mejor, de esta eliminatoria sudamericana. El gol de Tony Sanabria de chilena. Y le ganó a Brasil también con un golazo de Diego Gómez, en el segundo partido de Alfaro en mando de la albirroja. La selección paraguaya no tiene un juego vistoso, pero la garra que ponen cada uno de los jugadores es sorprendente. Paraguay no solo cambió la mentalidad del equipo, sino que a nivel talento tiene muy buenos jugadores, como Julio Enciso, Diego Gómez, Tony Sanabria y ni hablar de Miguel Almirón. Pero ¿qué es lo que hace imbatible a esta selección de Alfaro? Primero y principal, el trabajo en equipo y la faceta defensiva. Se volvió muy sólido en defensa, sin dar tantas ventajas, y concediendo menos espacios para que sus rivales no puedan originar acciones de peligro cerca al arquero albirrojo. Manejado por el jugador Osmar Alderete, que es muy sólido por arriba. Tiene un dominio de la pelota y una salida que pocos tienen en el mundo. Y no solo defensiva, sino también en ofensiva, porque tiene goles muy importantes. El gol contra Argentina para dar vueltas el resultado, y el gol contra los chilenos para que la albirroja gane de local. ¿Cuál es la principal virtud, aparte del trabajo en equipo de la selección paraguaya? Es la pelota parada. Un increíble trabajo en poco tiempo de parte de Alfaro, donde en cada partido tienen una jugada preparada, que está siendo muy efectivo, ganando partido claves, y eso hace que sea el equipo más peligroso del mundo. Volvamos al tiempo para ver el comienzo y cómo se originó todo esto. ¿Qué es lo que hizo Alfaro para que Paraguay sea uno de los mejores del mundo? Lo primero y principal es que volvió a dar la confianza y la ilusión a la gente con el equipo. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con el país para ojalá poder regalarle una clasificación a la Copa del Mundo. Que Paraguay vuelva a estar en el lugar donde merece estar y del cual nunca más va a tener que bajarse. Eso significa hoy para mí Paraguay un desafío de vida, una lucha, una conquista, una demostración de que por más que las cosas parezcan imposibles, cuando uno está dispuesto a ofrecer el corazón, lo imposible se puede transformar en algo posible. Esa es mi lucha, esa es mi búsqueda, ese es mi compromiso y ese es mi sentimiento con la selección y con el país. Con esas palabras, Alfaro le devolvió la confianza a la gente con el equipo, y los jugadores no tardaron en demostrar por qué después de empatar con Uruguay en la despedida de Suárez, Paraguay no deja de sorprender. Le ganó a Brasil de local por 1-0, con un golazo de Diego Gómez, que juega en el Brighton. Te diría que, después de Enciso, es de lo más talentoso de la albirroja. Los jugadores como el lateral, que es desconocido mundialmente, pero que puede ser uno de los mejores en su posición. Se llama Cáceres, que lo tuvo de hijo a Vinicius Junior, la figura del Real Madrid. Y todos los jugadores de la defensiva de Paraguay son muy físicos. De cabeza son de los mejores, cualquiera de los centrales. Podría ser Gustavo Gómez, Balbuena y Junior Alonso. Y es la principal virtud de esta gran selección. También empató contra Ecuador en Quito, en uno de las canchas más difíciles de Sudamérica, y que también es la selección con menos goles recibido en esta eliminatoria. Hay un jugador desconocido mundialmente, pero que es el jugador más importante de esta selección. Se llama Andrés Cubas. Es un jugador todoterreno, que no te deja tocar la pelota en el medio. Es muy buen jugador y es la máxima figura. La albirroja de Alfaro le ganaría en el próximo partido a Venezuela, que empezó perdiendo y que le daría la vuelta con 2 goles de Tony Sanabria. En próximo partido le tocaba la gran selección argentina, donde empezaría perdiendo por un gol de Lautaro, que Tony Sanabria empataba con este golazo de chilena, donde Paraguay le tapó a Argentina por todos lados, que fue un partido que Argentina nunca pudo hacer su juego. Y acá demuestra el buen funcionamiento de Paraguay, tanto en lo futbolístico como en lo mental, porque van 2 partidos que empieza perdiendo, y con el gol de Alderete de pelota parada lo daba vuelta el resultado. Este es mucho más significativo porque era contra Argentina. El equipo de Alfaro después visitaba el Alto de Bolivia, un lugar donde hasta en ese momento nadie había podido ganar ni empatar, pero la albirroja empataría 2-2 en un partidazo. El primer gol lo hizo Almirón con la asistencia de Enciso, y el segundo gol lo iba a hacer Enciso con un golazo de fuera de área. Una jugada que se armó solo. Este es Julio Enciso, tiene recién 21 años, es el jugador más talentoso de esta selección.
Con este jugador no se debe de descuidar las demás selecciones. El próximo partido, la albirroja tenía que ganar a Chile, y así lo fue. Con el gol de Osmar Alderete, la albirroja ganaba este partido. Y como les dije antes, la importancia de los centrales en este equipo no solo en la defensa, sino también en ataque. ¿Por qué Osmar Alderete volvía a anotar? El próximo y último partido de Alfaro era contra Colombia en Barranquilla. Un partido muy difícil, al igual que todos los partidos que jugó de visitante. El partido, la albirroja empezaba perdiendo con el gol de Lucho Díaz al minuto 1, y que Durán aumentaba el marcador 2-0, a los 13 minutos del primer tiempo. Parecía la primera derrota de la albirroja de Alfaro, pero no, porque Alonso descontaba a los 45 minutos del primer tiempo, en el último minuto de adición. Otra vez un defensor central, un gol clave que Julio Enciso empataba en una jugada de arte. Le sacó a su propio compañero, Almirón, que después de amagar a 4 jugadores para clavarla en el ángulo, un golazo que empataba el partido. Así en 8 partidos, el señor Alfaro tiene 4 victorias y 4 empates, ganando a Brasil y Argentina, que son las mejores selección del mundo. Una increíble transformación de la albirroja, que venía muy mal, y que parece que recuperó esa garra que tenía, especialmente en el Mundial Sudáfrica 2010, y que para mi gusto es la selección más complicado del mundo. Defensivamente es muy duro, pelota parada es letal, y la garra y el matar por cada pelota sorprendente. Pero siento que es muy fuerte esa transferencia de sentimiento que tengo del país hacia nosotros, hacia mí. Y yo no hice nada, todavía no hice nada. Recién hablábamos, el lugar común es decir, Paraguay está con un pie adentro de la Copa del Mundo. No le voy a tirar el titular de mañana. Yo digo, Paraguay está con un pie afuera de la Copa del Mundo. Entonces, con un pie no vamos a la Copa del Mundo. Hay que ir con los 2 pies a la Copa del Mundo. Y hoy tenemos un pie afuera de la Copa del Mundo, no un pie adentro de la Copa del Mundo. Entonces, cuando vos ves esta demostración de sentimiento, se me hace muy difícil. Más que nada porque yo no salgo, no soy una persona que tenga hábitos sociales. O sea, vivo en mi departamento, voy, hago las cosas comunes y corrientes como cualquiera, voy a la oficina, cargo nafta, como cualquiera. Siempre digo que soy un privilegiado porque tengo uno de los cargos más lindos y más importantes. Y por eso digo, yo disfruto la presión. Y si quieren más que presión, digo la obligación. Y si quieren más que obligación, digo el sentimiento. Porque es el sentimiento de un país. Mi nombre es Juanfer, si te gustó el video deja tu like y suscríbete para más. Nos vemos en el próximo video.